Es imposible que no reconozcan estos pequeños personajes de colores. Pero no siempre fue así. Este juego estuvo a punto de ser abandonado en muchísimas ocasiones, salvándose solamente por su pequeña y leal comunidad. Y por todo ese esfuerzo que puso la compañía, hablemos del origen de Among Us y cómo se convirtió en un fenómeno del internet. La idea para Among Us nació del juego de Mafia, pero no ese Mafia que ustedes están imaginando, sino de un juego de fiesta que llevaba este nombre. Trataba de dos equipos, uno de ellos se encargaba de liquidar a los demás jugadores, mientras que los restantes debían deducir quién era el asesino. Así sí suena bastante familiar, ¿cierto? El que dio esta idea fue Marcus Bromander, cofundador de Inner Sloth, desarrolladora que hizo algunos juegos Flash como Henry Stickman y luego Among Us. Marcus había jugado a Mafia desde que era un niño y quería llevarlo al lado virtual, y entonces mezcló la idea con un concepto de ciencia ficción, inspirándose en la película de The Thing. Se mezcló con ciencia ficción porque en el juego de Mafia los jugadores deambulaban por una casa bastante aburrida, y claro, deambular en una nave espacial suena mucho mejor y más fresco. Y conforme fue avanzando el proyecto, las ideas fueron cambiando para que fueran pareciéndose cada vez menos a la del Mafia original, aunque en esencia eran las mismas. Y así comenzó el desarrollo a principios de noviembre de 2017, que aunque veamos que el juego es bastante simple, el desarrollo fue un proceso muy estresante según Marcos y Bosque Williard, principal programador. Detuvo el diseño de otros juegos para terminar el primer mapa de Among Us, y es que la mecánica del impostor no estaba bien definida, así que fueron cambiando y cambiando las cosas. En un inicio se pensó que el juego solo se podría jugar de manera local, no online, y la nave estaría siempre en crisis para que el impostor fuera el único capaz de hacer tareas, pero quisieron hacerlo más estresante. Las pruebas se volvieron muy dolorosas y molestas, porque el juego debía probarse por varias personas, y al no estar completo, se quedaba congelado cada 2 minutos. Williard y Marcus tuvieron que pedirle a sus amigos que jugaran con ellos para probarlo. Fueron varios meses de prueba, y aunque ustedes pensarán que pasar varias horas jugando con la intención de detectar fallos suena algo divertido, fue algo muy estresante para todos, ya que tenían que estar al pendiente de cualquier fallo. Imagínense con los dolores de cabeza con los que terminaban al final del día. Pero cuando por fin estuvo completo, parecía que el esfuerzo no había valido la pena, pues cuando salió al mercado en junio de 2018 para Android y iOS con el Apple ID de Space Mafia, apenas contaba con un promedio de 30 a 50 jugadores conectados. Tan malo fue el lanzamiento que casi abandonan el proyecto, y Marcos culpó de todo a la desarrolladora por no saber de su marketing. Among Us se salvó por ese pequeño grupo de jugadores leales que seguían conectándose a diario para jugar, y solo por aquellos héroes se pudo salvar el juego, por lo que siguieron actualizándolo, sacando nuevas tareas y muchas más opciones de personalización para los astronautas. Y con ese apoyo en crecimiento, el juego llegó a Steam en noviembre de 2018. Hasta entonces el juego no tenía nada de audio, pero para cumplir con los estándares de Steam, se mezclaron muchos sonidos para que Among Us tuviera su propia identidad. Inner Sloth se negaba a dejar morir el juego, que tenía poca audiencia, y por eso en agosto de 2019 agregaron un segundo mapa, y unos días después siguieron con el tercer mapa. Estos dos le costaron a los jugadores unos $4 en un inicio, un precio que luego reducirían. Y es que el boom que Among Us necesitaba llegó en 2020. Todo el mundo sabe que 2020 fue un pésimo año para muchas empresas, excepto para aquellas que se dedicaban al entretenimiento, y Among Us permitía a las personas mantenerse ocupadas en épocas de pandemia, pues era un juego sencillo que tanto adultos como niños podían disfrutar y olvidarse de todo lo que estaba ocurriendo afuera. Y es que muchos youtubers que se dedicaban al contenido de videojuegos comenzaron a impulsar la popularidad de Among Us, y es el streamer Soda Poppin a quien se le atribuye iniciar con la tendencia de Among Us, pues después de él muchos otros streamers y youtubers se le unirían, creando cada uno
diferentes partidas con otros influencers, haciendo posible muchas colaboraciones rápidas y divertidas. De esa forma, Among Us podía mantenernos distraídos del desastre en el mundo real, convirtiéndose en un ícono desde entonces. Durante todos estos meses de 2020, YouTube informó que los videos sobre Among Us se vieron 4.000 millones de veces, y eso solo en septiembre, y en TikTok como 13.000 millones. Among Us estaba alcanzando muchísima popularidad en muy poco tiempo, tanto que ya no eran 50 jugadores, sino 1.5 millones de jugadores simultáneos, número que creció en un mes a 3.8 millones, lo que de inmediato sobrecargó el servidor del juego, que hasta ese momento era un servidor gratuito que ofrecía Amazon. Sacaron la mercancía oficial de Among Us en agosto de 2020 para aprovechar la popularidad que seguía en aumento por las canciones originales que la gente hacía, los fanarts y sobre todo por los memes, cosa que impulsaba a los desarrolladores a seguir sacando contenido de Among Us. Y si hay un meme que resume todo el fenómeno, es el de sus, haciéndose parte de la jerga de internet. Y por si todavía no sabes qué significa sus, es como suspicious, sospechoso. Among Us se hizo un montón de premios entre 2020 y 2021, como algunos ejemplos fueron el premio revelación de los Golden Joysticks o mejor juego multijugador de The Game Awards. Un juego que se hizo popular por aumentar las colaboraciones debía de tener crossovers, y uno de los primeros fue el que tuvo con Fall Guys, juego que se comparaba mucho con Among Us por su estética parecida, en donde metieron máscaras de los astronautas de Among Us, hicieron cameos en juegos independientes como Astroneer, Sunshine Heavy Industries y en cartas de The Binding of Isaac, Four Souls Requiem, y al juego también llegaron cosméticos de otras tierras, como los que llegaron de la serie The Arcane, serie basada en el universo de League of Legends, Halo, Ratchet y Clank, y hasta películas como los cosméticos del detective Benoit Blanc, que aparece en Glass Onion, y a Knives Out en 2022. También cuando anunciaron Free Guy, lo hicieron parodiando muchísimas temáticas de videojuegos, usando también carteles con Among Us. Among Us popularizó tanto su mecánica de juego que Epic Games sacó un modo de juego bastante parecido, uno que muchos llamaron copia de Among Us. Al inicio fue una creación de la comunidad, pero después se hizo oficial, y no le dieron ningún crédito a Innersloth, lo que dio paso a una pequeña polémica en la que los fans se quedaron con Innersloth y finalmente Epic Games tuvo que darle los créditos que se merecían, dándole a Among Us el respeto que se merece. Among Us se ganó el cariño de todos, y así en 2022 Among Us llega oficialmente a Fortnite, con un cosmético que te permite llevar a tu astronauta contigo en todo momento, y también el baile de distracción que se convirtió en meme gracias a Among Us, y las series de Henry Stickmin también de Innersloth. Y después de eso tuvimos un manga one shot basado en el juego, publicado en la revista Besatsu Korokoro en Japón. Actualmente la fiebre por Among Us se ha bajado un poco, pero los memes siguen estando presentes y muchas personas siguen regresando para jugar algunas partidas en el juego, que sigue recibiendo actualizaciones y mods que la comunidad crea. ¿Y ustedes, quién piensan que es el impostor aquí?